Muy buenos días y bienvenidos al episodio 218 del jueves 12 de marzo de 2020. Un jueves más que vamos a dedicar este episodio a todas las personas que les gusta investigar en la cocina, dar un toque diferente a algunos platos. La verdad es que a mí me encanta, como ya sabéis, hacer cosas nuevas y cosas divertidas, cosas que al final dan unos sabores diferentes pero que gustan muchísimo. Y hoy vamos a ver unos prácticos consejos de cómo utilizar el té negro en la cocina para conseguir unos resultados diferentes, para conseguir dentro de las comidas diarias, las comidas que solemos hacer en nuestro día a día, pues darle ese toquecito que sea un poco diferente. Además vamos a hacer una salsita con té negro que va a ser muy interesante. ¿Quieres saber cómo se hace? Continúa escuchando y lo descubrirás. No sin antes contaros, como siempre, que estamos aquí gracias a nuestra página web www.aromasdete.com, página donde podrás encontrar más de 300 variedades de tés, cafés e infusiones de una calidad excepcional a precios increíbles. Muchos de ellos son ecológicos y todos naturales. Servimos en 24 horas, no tenemos pedido mínimo y todos los portes son gratis para los pedidos de más de 20 euros. Y ahora sí, nos vamos derechos al fogón. Vamos a ver pues cómo me ha surgido la idea, que realmente lo primero fue que Noelia había publicado un post súper interesante sobre cómo utilizar el té negro en la cocina. Y la verdad es que yo he hecho varias pruebas, he probado, he hecho alguna cosilla con esos trucos, con esos consejos, y la verdad es que han quedado cosas bastante chulas. Entonces me apetece compartirlo con vosotros para ver algunas cosas que seguro que vais a poder hacer porque son muy sencillas y van a quedar muy ricas. La verdad es que está muy bien. El té negro ya sabéis que tiene bastante teína, por eso a mí me gusta utilizarlo pues a lo mejor en comidas principales, sobre todo si es para salsas, como vamos a ver, pero realmente en cocina se utiliza bastante porque, bueno, además es poca la proporción que utilizamos, entonces la teína tampoco es demasiada. Y bueno, incluso este mes en la suscripción del Club de Aromas de Té he incluido una muestra de té negro Lapsang, un té negro ahumado, que normalmente se utiliza mucho en cocina. Hay gente que le ha encantado, yo he tenido bastante feedback, otra gente que no le gusta ese sabor que es tan intenso, por eso simplemente he puesto una muestra, porque es un té muy atrevido y es un té que sí que podemos utilizar en recetas, sí que podemos utilizar en la cocina, porque queda muy suavizado, queda más ligero que si lo tomamos en infusión, y le da un toque ahumado a determinadas comidas que queda muy bien. Hoy, por ejemplo, nos vamos a centrar sobre todo en carnes, en que cómo podemos dar un toque a la carne y además mejorar, pues en este caso lo que vamos a ver es cómo vamos a hacer para que la carne quede más blanda al momento de hacerla. Cuando utilizamos carnes duras, a lo mejor carnes de caza, o carnes que son así mucho más fuertes, o simplemente de estas veces que el carnicero nos ha dado unos filetes y notamos que son más duros que en otras ocasiones, o esos trozos de carne para guisar que vemos que pues a lo mejor están un poco más fuertes, un poco más duros, pues vamos a ver un consejito que es sencillo de hacer, que simplemente vamos a tener que hacer una infusión de té negro. Pues depende del sabor que nosotros le queramos dar, puede ser más neutro, podemos utilizar un té negro breakfast ecológico que no tiene nada de sabor, simplemente es lo que es el té negro, y luego le podemos dar un toque así más atrevido, más afrutado, como un té negro Earl Grey con bergamota, o simplemente algún té más especiado, como puede ser un pakistaní, incluso un turco que tiene un toque floral que también está muy bueno. Le podéis dar así pues toques diferentes. Por ejemplo, si os gustan sabores especiados, podéis utilizar el chai negro, que realmente le va a dar ese toque con el clavo, cardamomo, jengibre, pues va a dar un toque muchísimo más especiado y se va a notar en la carne. Ya vais a ver que
va a dar ese matiz de sabor. También podéis utilizar el té negro Lapsang, que os comentaba, que es ese punto ahumado que también llama muchísimo la atención. Lo único que tenemos que hacer es hacer una infusión de ese té negro, no tenemos que hacer mucha cantidad, podéis hacer un poquito más por si luego queréis hacer una salsa, que vamos a ver después cómo hacer esa salsita que queda muy rica para acompañar, pero en principio no tenéis que hacer mucho porque simplemente vamos a pulverizar. Una vez que tenemos hecha la infusión, le podemos poner un poquito de azúcar de caña para darle así ese toque de potenciación de sabor, básicamente, no es otra cosa. Y lo que hacemos es que, pues si es una carne para guisar, por ejemplo, si ya la tenemos troceada, pues la extendemos en una bandejita y la pulverizamos o simplemente rociamos con ese té negro, con esa infusión templada. A mí no me gusta echarlo caliente porque va como a cocinar la carne, entonces es mucho mejor echarlo templado y simplemente pues hacer una maceración. Si lo podéis pulverizar, que tengáis un pequeño pulverizador, pues estupendo, y si no, pues echáis con una cucharadita pequeña, le echáis un poquito por encima y lo removéis, sin más, simplemente es para que eso macere. Si es una carne que sean unos filetes, por ejemplo, pues igual, los ponéis encima de una bandejita y lo ponéis por encima. También lo podéis hacer con carnes blandas, no tiene por qué ser carnes duras, pero en este caso sería para dar sabor. Entonces, realmente, nosotros lo que estamos aconsejando en este caso es para reblandecer la carne, para que quede más tierna, más jugosa a la hora de hacerlo. Pero si lo que queréis es dar ese sabor, lo podéis hacer con carnes tiernas, de pollo, de pavo, de lo que queráis, que queda muy muy bueno. Pero en principio esa maceración que hacemos es para reblandecer la carne, que quede muchísimo más tierna, y como os digo, en una fuentecita, bien sean filetes, los trozos de carne. Sí que es mejor si vais a hacer una carne al horno y es un trozo así muy grande, pues le dais ligeros cortes sin llegar al centro, pero para que se impregne bien dentro, por ejemplo, un redondo o una aguja, por ejemplo, que es una carne que está muy buena, pues simplemente le cortáis le dais unos cortecitos y echáis el té ahí y lo dejáis reposar. A mí me gusta taparlo con un film transparente y dejarlo pues en un lugar que puede ser el horno apagado o puede ser encima de la encimera durante un tiempo, y si lo vais a tener bastante más tiempo lo podéis meter en la nevera. Esto, pues estando un par de horas a temperatura ambiente, perfecto. Si lo vais a tener de un día para otro, lo metéis en la nevera, después lo sacáis, lo dejáis a temperar y ya hacéis la carne sin ningún problema. Y luego con esa infusión que nos sobra, más el jugo que ha desprendido, porque al final vais a ver que desprende bastante juguito, vamos a hacer una salsa. A mí personalmente me gusta mucho acompañar las carnes con alguna salsita que sea así medianamente espesa, que le dé ese toquecito, y si queréis darle ese toque espeso lo vamos a hacer con un poquito de maicena, o a mí me gusta con un toque, pero muy ligero, tiene que ser de agar-agar. Agar-agar es un alga totalmente natural que lo que hace es de espesante y la verdad es que queda muy bueno. Y te voy a contar ahora cómo hacer una salsa muy rica con ese sabor a té negro. Y pues bueno, una salsa completa, una salsa que no va a ser solo el té negro líquido o espesado, simplemente vamos a hacer una salsa muy sencilla pero que queda muy rica. En cuanto a los ingredientes que vamos a utilizar, va a ser cebolla. Vamos a utilizar media cebolla, tampoco vamos a utilizar mucho, medio ajo, el ajo muy poquito, simplemente para darle ese toquecito diferente. Luego salsa de soja, maicena o agar-agar, podéis utilizar también un poquito de harina. Yo soy que muchas veces utilizo harina en vez de maicena, pero la diferencia entre la maicena y la harina es que la maicena, que es la harina del maíz, no necesita ser hecha.
Es decir, no necesita darle ese toque tostado porque la harina, que si no, sabe a crudo. Es importante, ahora cuando veamos cuándo echarlo, os cuento la diferencia de cómo lo tenéis que hacer con uno o con otro, y en caso de que no podáis tostarla un poquito, es cuando tenéis que echar maicena. Si no, le echáis una puntita de agar-agar un poquito después y vais a ver que va a quedar perfecto. Y luego la infusión de té negro. A mí para esto, como os digo, me gustan sabores atrevidos, me gusta ese té negro Earl Grey así con bergamota, fresco, que da un sabor diferente. También me gusta mucho el chai negro, como os comentaba, que da ese punto de especias. Y por supuesto el lapsang, que es muy muy atrevido, pero da un toque ahumado muy rico. Y luego le vamos a añadir un poquito de miel y por supuesto vamos a utilizar aceite de oliva virgen extra bueno, que eso para mí es muy importante. Y en cuanto a la elaboración, es súper sencilla. Es algo que vais a ver que es muy muy fácil de hacer. Primero lo que vamos a hacer es preparar todos los ingredientes. Vamos a pelar la cebolla, vamos a pelar el ajo. La cebolla la vamos a cortar finita, no excesivamente, es decir, que tenga los trozos que se vean, es decir, luego si queréis vamos a ver que lo podemos triturar, pero que los trozos no sean excesivamente pequeños. Y luego el ajo, pues en laminitas, es medio ajo, es muy poquito, pero es simplemente para darle un toque de sabor. Y en una sartén o en un cacito pequeño, yo soy mucho de cazos, la verdad, no soy tanto de sartenes, me gusta hacer muchas cosas en cazos que no se pegan y la verdad es que quedan muy bien las cosas. Ponemos un chorrito de aceite de oliva, no excesivo, pero sí un chorrito, pues un par de cucharaditas, una cosa así, para que os hagáis una idea. Y una vez que esté caliente, templado, le echamos el ajo para que coja un poquito de sabor, que no esté muy fuerte el fuego, y rápidamente vamos a tener que echar la cebolla. No vamos a dejar que se tueste, simplemente echamos la cebolla y ya en ese momento la cebolla va soltando el jugo. Echamos una gotita de sal, muy poquito, luego le vamos a dar la salsa de soja que va a dar ese sabor, que no es necesario echarle sal, pero esto es para que la cebolla suelte todo su jugo. Entonces le echamos un poquito y lo dejamos pochar a fuego no muy fuerte, a un fuego medio, lo dejamos tranquilamente que vaya pochando, le vamos dando vueltecitas de vez en cuando. Y una vez que más o menos está pochado, que ya notamos que la cebolla tiene ese doradito, que pues el dorado que nos gusta que ya está hecha, lo que hacemos es que añadimos una cucharadita de miel, no mucho, pero una cucharadita de miel. Movemos así para que se disuelva todo bien. El fuego lo tenemos lento porque en este momento ya no queremos que evapore nada más, simplemente que se vaya, que esté caliente, es lo único que necesitamos. Añadimos la miel, añadimos la soja, subimos un pelín el fuego para que evapore un poquito la soja, pero nada más, y removemos. Aquí viene el punto, que si vamos a echar agar-agar o vamos a echar maicena, esperamos a este momento, que es en el momento que lo podemos echar después de las hojas sin ningún problema. En caso de que vayamos a echar harina porque no tengamos maicena o porque no tengamos ese puntito de agar-agar o simplemente porque lo queramos, vamos a echar la harina antes de echar la soja. ¿Por qué? Porque realmente lo que queremos es que se tueste un poquito. Echamos la harina, la damos una vueltecita, después echamos la miel y después la soja. El proceso es porque la harina necesita que se tueste para que no sepa crudo. En cambio, si vamos a echar el agar-agar o la maicena, lo echamos después porque no necesita esa vuelta en la propia sartén o en el propio cazo, como os digo. Entonces, cuando ya vemos que está viscoso, que ya hemos añadido la soja, el agar-agar o la cucharadita de maicena, en caso de que echemos agar-agar, tenemos que echar la puntita de un cuchillo, porque si no, se nos va a hacer una pieza, va a quedar gelatinoso y no va a estar agradable. En caso de que sea maicena o la harina, lo que echamos es una cucharadita pequeña, no vamos a echar más, tampoco estamos haciendo una cantidad inmensa, es simplemente luego para echar unas pinceladas, unas cucharaditas cuando estamos comiéndolo, es decir, que no tiene que ser mucha cantidad. Y cuando ya está viscoso, cuando ya está más o menos todo unido y ya ha reducido un poquito la soja,
añadimos la infusión de té negro. Ahí removemos un poco, le damos una vueltecita y ya vamos a notar que nos viene el aroma y nos viene el sabor al té negro, que es fantástico. Y lo que hacemos es que lo dejamos reducir durante 5 minutos a fuego lento. Si necesitamos un poco más, un poco menos, ahí ya vamos nada más que mirando la textura. Luego, en caso de que queramos triturarlo porque queramos que quede muchísimo más fino, lo podemos pasar simplemente con una batidora, con la Thermomix, con lo que queráis, se puede triturar. A mí personalmente me gusta encontrarme en los trocitos de la cebolla, decir que no me importa que quede sin triturar, pero entiendo que muchas veces triturado pues queda muchísimo más fino y queda muy bien. Realmente, una vez que eso ya haya reducido, si lo hemos triturado o no lo hemos triturado, ya prácticamente tenemos la salsa. La podemos dejar para cualquier momento. Siempre antes de echarla a cualquier carne o lo que sea, o a cualquier ingrediente que vamos a ver ahora, que queda muy muy bien, lo que vamos a hacer va a ser templarla. Que esté templadita, y en el momento de esa templanza, en el momento que está calentita, es cuando la vamos a echar, porque va a potenciar muchísimo más los sabores. Es importante que la salsa siempre esté caliente. Hay veces que la carne está templada o la carne está incluso fría, es decir, si es una carne al horno que luego directamente troceamos y la tomamos en frío, si le ponemos la salsa caliente queda perfecto, es decir, una combinación calor-frío que está estupendo. Y esta salsa puede quedar perfecta para añadir a carne al horno que hayamos hecho, bien sea en trocitos o bien sea una carne que hayamos hecho en una pieza, como os digo, y luego ya troceamos. A la plancha, simplemente un filete de estos que hemos puesto antes en la bandeja para luego hacer a la plancha, queda fantástico. Filetes empanados, que otro día vamos a ver cómo empanar filetes con ese sabor a té maravilloso, pero si hemos hecho un filete empanado normal y después le añadimos esta salsa, es muy importante que se la añadamos justo en el momento de comer, porque la salsa ya sabéis que reblandece el crujiente del pan rallado cuando hacemos el filete empanado, pero es muy muy importante que en ese mismo momento le ponéis la salsa y vais a notar que todavía está crujiente y tiene el sabor del té negro, del punto de la cebolla, y la verdad es que queda muy rico. Luego también lo podéis hacer con pechugas de pavo, de pollo, que aunque son carnes que no necesitan ser reblandecidas, son carnes que le va a aportar muchísimo sabor este tipo de salsa, y queda muy rico. Y luego también se puede utilizar con verduras al vapor, que otro día vamos a ver cómo quedan más crujientes con este té negro. Ensaladas, a la hora de hacer ensaladas es importante que la salsa la pongáis en la parte de abajo. ¿Por qué? Para que no se mezcle. O lo podéis poner al lado, es decir, cuando vosotros ya tenéis la ensalada preparada, y que cada uno se eche su propia salsa. ¿Por qué? Porque realmente este tipo de salsa te va a reblandecer pues esa lechuga o esos canónigos que tengas, cualquier verdura que utilicemos para esa ensalada lo va a reblandecer, cosa que si lo echamos en el mismo momento va a quedar perfecto. Tiene el sabor, pero tiene el crujiente de la lechuga o de la verdura que estemos comiendo, esa espinaca, lo que sea. Con las verduras al vapor, pues lo mismo. Una vez que tenemos las verduras al vapor, las ponemos en el plato, echamos un poquito de esta salsa y ya le va a potenciar el sabor y va a quedar riquísimo. Y la verdad es que con cualquier cosa que tengáis, incluso a lo mejor también con algún pescado, lo podéis probar sin ningún problema, que está muy muy rico. Y nada, hasta aquí por hoy. Espero que os haya gustado este episodio, que probéis tanto la receta de esta salsa, que es diferente, para dar ese toque de té negro a las carnes, a las ensaladas, cualquier cosa, y por supuesto para reblandecer las carnes, que vais a notar que con el té negro, además de coger ese sabor, van a quedar más tiernas y van a gustar muchísimo más a toda la familia. Y nada, si os ha gustado el episodio, espero vuestras valoraciones y comentarios sobre cualquier tema que queráis que tratemos en el podcast, además de vuestras suscripciones en iVoox, iTunes, Spotify, y sobre todo muchísimas gracias por vuestra atención y dedicación, tanto aquí como en nuestra página web www.aromasdete.com. Feliz jueves y nos escuchamos mañana viernes con un nuevo episodio súper interesante. Buen provecho y feliz.